Hermanos, nuevamente, Dios los bendiga a todos. ¿Cuántos se gozaron delante de la presencia del Señor? Qué bendición es poder sentir su presencia, amén. ¿Ya están listos para escuchar la palabra del Señor? Abran su Biblia, por favor, en el libro de Zacarías. Y vamos a ir al capítulo 10. Zacarías capítulo 10, por favor. ¿Ya todos están ahí? Muchos no saben ni dónde está Zacarías, creo. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Les pido que nos pongamos de pie un momento por respeto a la presencia del Señor. Dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Qué es lo que hay que pedirle al Señor? Lluvia. Jehová hará relámpagos y les dará lluvia abundante. ¿Qué nos va a dar? Una lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes en la batalla, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Amén. Padre celestial, queremos pedirte, Señor, en esta hora que abras el entendimiento de todos los que estamos aquí. Que tu palabra, Señor, sea como esa lluvia de lo cual tú has prometido que vas a enviar en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que te glorifiques en medio de nosotros en esta noche y que esta palabra, Señor, provoque un avivamiento en el corazón de todos los que estamos aquí, así como tú lo has prometido. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, bendito Padre, porque sabemos que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros y por eso te rogamos una vez más que nos enseñes, Santo Espíritu de Dios.
¿Cuántos pueden decir amén? Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dáselo bien fuerte. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es una palabra profética para estos últimos tiempos. Aquí, hermanos, el Señor nos revela lo que Él está a punto de hacer con su iglesia. Él está a punto de manifestar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermanos, también por medio de este pasaje podemos darnos cuenta de que Dios está buscando en este tiempo, está buscando una generación de creyentes que, igual que David, puedan decirle al Señor, como Él le dijo en el Salmo 42, versículo 1, así como el ciervo que brama por las corrientes de aguas, así Dios está esperando una generación que clame por su presencia en este tiempo. Una generación que anhele tener un encuentro personal con la gloria de Dios. Dios está esperando, hermanos, que en medio de nosotros se levante gente como Moisés que le diga, te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. Porque ese era el clamor de Moisés, y a Moisés Dios le concedió lo que él pidió. También, hermanos, Dios está esperando gente que, igual que David, en el Salmo 63, versículo 1, le diga, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Eso es lo que Dios está esperando. Dios está buscando en este tiempo gente como Jacob, que le diga, no te dejaré si no me bendices. Así se lo dijo Jacob cuando él tuvo un encuentro con el Señor. Y, hermanos, hoy hace falta gente que tenga ese mismo sentir en la iglesia, gente que esté hambrienta, que esté sedienta por la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso es lo que Dios está buscando en esta generación. Lamentablemente, hermanos, hoy en muchas congregaciones cristianas hay mucha gente como Esaú. ¿Por qué como Esaú? Porque Esaú era una persona que, aunque conoció también de Dios, lo único que le interesaba era la comida para el estómago. Y él menospreció la presencia de Dios, menospreció la bendición de Dios por causa de un plato de lentejas. Oye, hay mucha gente que solamente busca eso. Gente que solamente pide a Dios, Señor, dame trabajo, dame economía, dame salud, dame casa, dame carro, pero no le dice, Señor, dame tu presencia, porque es lo que más anhela mi corazón. Eso es lo que Dios está esperando para que esta palabra que Dios habló por medio de Zacarías se cumpla en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vemos aquí, hermanos, algo muy importante. Dice en el versículo 1, Dios está hablando a través del profeta Zacarías. Dios es quien dice que le pidamos a Él la lluvia. ¿Saben por qué en este tiempo no hay avivamiento en la mayoría de las congregaciones? Porque nadie está pidiendo ese avivamiento. Por eso no hay. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros pedimos lo que Dios ha prometido, Él nos lo da? ¿Sí sabían? Pero el problema es que mucha gente no pide porque muchas veces no conoce ni la palabra de Dios. A mucha gente le da miedo pedirle a Dios. ¿Por qué le da miedo? Porque no conoce la palabra. No sabe lo que Dios ha prometido para la iglesia. La Biblia dice que si tú y yo le pedimos a Dios algo que está conforme a su voluntad, podemos estar convencidos y seguros de que Él con toda seguridad nos lo va a dar.
Y la voluntad de Dios es que en este tiempo, hermanos, en esta generación, Él prometió derramar el mayor de los avivamientos de todos los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen lo que dice la palabra? Dios mismo es el que está diciendo aquí que le pidamos lluvia en la estación tardía. ¿Qué significa eso? Dios quiere que en tiempo de sequía tú y yo le pidamos la lluvia. Y desde el domingo Dios ha venido hablando de este asunto. Yo estuve orando durante estos días, todavía en la mañana le decía: Señor, ¿quieres tú que hable esta palabra? ¿O debo de hablar de otra cosa? Y en medio de la adoración, en medio de la alabanza, cuando empezó la reunión, Dios me contestó. Dios me contestó, porque Él hablaba por medio de nuestra hermana Chepis, Salmo 23. Que nuestro Dios es un Dios que nos hace reposar en lugares de delicados pastos. Cuando la Biblia habla de delicados pastos, habla del alimento de la palabra. Dios, hermanos, Dios nos está dando ese pasto de su palabra, ese pasto fresco. Pero es importante que lo que Dios nos habla, nosotros lo pongamos en práctica. Dios está más interesado que nosotros en que la lluvia del Espíritu Santo caiga sobre su iglesia. Porque en este tiempo la iglesia, muchos creyentes están espiritualmente secos. Muchos creyentes no tienen prácticamente más que unas cuantas gotas del Espíritu en sus vidas. Y Dios está diciendo: yo quiero que me pidan la lluvia. Si ustedes me la piden, yo la voy a derramar. Pero ¿cuántos aquí vamos a pedirle eso al Señor en este día? Dios quiere que le pidas lluvia. Si tu vida está seca, si a ti te cuesta trabajo leer la Biblia, si a ti te cuesta trabajo congregarte, si a ti te cuesta trabajo entender la palabra, si a ti te cuesta trabajo orar, si a ti te cuesta trabajo postrarte ante su presencia, es porque seguramente tú necesitas lluvia del Espíritu. La gente que está avivado, la gente que está llena de la presencia, no necesita que nadie le diga que adore a Dios. No necesita que nadie le diga que le cante con todo su corazón. No necesita que nadie le diga que tiene que leer la Biblia. No necesita que nadie le esté recordando que no se deje de congregar. Porque la gente que está avivada por el Espíritu Santo solamente se siente a gusto en medio de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere para la iglesia de este tiempo. Pero es necesario, escuchen lo que les voy a decir, es necesario que para que las promesas de Dios se cumplan, nosotros las pidamos. Lo dijeron dos. Necesitas pedir. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, Mateo 7, Lucas 11, Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llame, se le abrirá la puerta. Y el Señor siguió diciendo: porque si ustedes, siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más, dijo nuestro Señor Jesucristo, mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? ¿Cuántos lo van a pedir? Porque al que se lo pida, el Señor se lo va a dar. Hoy, hermanos, hoy es tiempo de clamar por la lluvia del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo, hermanos.
de decirle al Señor: Señor, envía la lluvia de tu Santo Espíritu sobre mi vida, envía tu lluvia sobre mi familia, envía tu lluvia sobre esta nación, envía tu lluvia sobre esta iglesia, envía tu lluvia sobre toda la gente que trabaja conmigo. Dios está esperando, hermanos, que nosotros como hijos de Él le pidamos la lluvia. Por eso Él mismo dice: pidan la lluvia en la estación tardía, cuando hay sequía. Si hay sequía en tu vida, si hay sequía en tu familia, porque en tu familia muy pocos conocen a Dios, eso es un síntoma de que hay sequía espiritual ahí. Si en tu matrimonio hay problemas, ahí hay sequía. Si en tu cuerpo hay enfermedades, porque hay sequía. Mucha gente está en esa condición y por eso Dios mismo dice: pídanme la lluvia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está llamando a que le pidamos la lluvia. Los que hemos tenido la bendición de ver cuando la lluvia se derrama, hermanos, cuando estamos viendo la sequía, estamos como David clamando y diciendo: Señor, de madrugada te buscaré, porque mi carne y mi alma te anhelan. ¿Cuántos anhelan ser llenos de su presencia? ¿Cuántos anhelan recibir esa lluvia que viene de Dios? Si tú lo anhelas, dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Hermanos, no solamente este pasaje de la Escritura nos habla de que pidamos la lluvia. Yo quiero que me acompañen a ver lo que dice Levítico 26. Pongan una marca a Zacarías porque vamos a estar regresando ahí. Vamos rápidamente al libro de Levítico capítulo 26, por favor. Libro de Levítico capítulo 26, y vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4. ¿Están ahí? Dice aquí la palabra de Dios: si anduvieren en mis decretos y guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra, yo daré, ¿qué cosa? Lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué se necesita para que la tierra rinda sus productos y los árboles del campo den fruto? La lluvia. Pero en el versículo 3 nos dice algo muy importante. Dice: si anduvieren en mis decretos y guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra. Un mandamiento de Dios es que le pidamos la lluvia. Y si nosotros le pedimos la lluvia, Él dice aquí que Él nos la va a dar, y Él va a hacer que tu campo, tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu casa produzcan fruto, fruto de bendición, fruto que glorifique el nombre de Dios. Pero es necesario que le pidas la lluvia. Luego vamos a ver también que dice en Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, y vamos a leer también dos versículos, no, 3, del 13 al 15. Amén. Dice aquí: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré, ¿qué cosa? La lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, símbolos del Espíritu Santo, símbolos de su palabra. Y luego dice: daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Cuándo va a ocurrir esto que dice Dios aquí?
Cuando tú y yo pidamos esa lluvia en obediencia a los mandamientos de la palabra de Dios. Dios quiere la lluvia, enviar la lluvia, pero nosotros tenemos que pedirla. También acompáñenme, Segunda de Crónicas 6, versículos 26 y 27. Solamente vamos a ver unos cuantos, porque hay demasiados, pero si leo todos nos vamos dentro de un mes. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 y 27. ¿Están ahí? Dice aquí: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, y no hubiere mover del Espíritu Santo, es lo que quiere decir la palabra, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás, ¿qué cosa? Lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Otra vez. Incluso cuando tú y yo hemos caído en pecado y por causa del pecado viene la sequía, si tú y yo oramos y nos arrepentimos delante del Señor y le pedimos que envíe la lluvia de su Santo Espíritu nuevamente, Él lo va a llevar a cabo. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Ahora vayan rápido también al Salmo 65, versículo 9. Salmo 65, versículo 9, por favor. ¿Estamos ahí? Amén. Dice aquí: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas ¿con qué? Con lluvias. Bendices sus renuevos. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros pedimos la lluvia? Se derrama junto con la presencia de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Por eso es importante que pidamos la lluvia. No debemos, no dice la Biblia que pidas la bendición, Él dice que pidas la lluvia. No dice la Biblia que pidas la sanidad, Él dice que pidas la lluvia. Porque la lluvia es símbolo del derramamiento del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es derramado donde haya enfermedad, va a ser cambiado por sanidad. Donde hay tristeza, va a ser cambiado por gozo. Donde hay fracaso, va a ser cambiado por victoria. Donde hay pobreza, va a ser cambiado por bendición. Mucha gente es lo que a veces no comprende. Mucha gente a veces solamente se preocupa, como lo hacía Esaú, por las cosas de esta vida, porque no entiende que es más importante y más valioso pedir, anhelar, buscar la presencia de Dios que las cosas de esta tierra. Porque cuando tú buscas la presencia, Dios dice que todas las demás cosas que te hagan falta para vivir en este planeta, Él te las va a dar por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Y también no puede faltar este pasaje. Vamos al libro de Joel, Joel capítulo 2. No podía faltar este. Joel capítulo 2. Y vamos a ver en el versículo 23 y 24, ¿están ahí? Dice:
Ustedes también, hijos de Sión. ¿Cuántos son hijos de Sión? Sión es un símbolo de la iglesia. Y dice: alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Las eras representa tu vida, representa tu casa, representa tu familia, representa tus hijos, representa la iglesia. Y Dios dice que cuando nosotros, hermanos, nos gozamos y nos alegramos en la presencia del Señor, Él hace que descienda esa lluvia de su Santo Espíritu sobre nosotros. Eso es lo que sucede siempre que Dios envía la lluvia de su Santo Espíritu. Vamos a regresar al libro de Zacarías, por favor. Eso es la introducción del versículo 1. Amén. Ahorita tenemos más tiempo. A mí no me interesa que nos vayamos mañana a las 6 de la mañana. ¿A ustedes sí? Ya muchos se asustaron, ¿eh? Dice, versículo 2. Escuchen, ya vimos que el deseo de Dios es que le pidamos la lluvia porque su anhelo es derramar su Santo Espíritu sobre la iglesia. Pero el versículo 2 nos muestra lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese tiempo y lo que está pasando también el día de hoy con la iglesia de estos días. Dice: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir en este versículo? Que Él vio que el pueblo en ese tiempo andaba vagando, dice. Cuando alguien anda vagando es porque anda perdido, es porque no sabe hacia dónde va. Hoy mucha gente que conoce a Dios, mucha gente que conoce al Señor, anda vagando, anda perdida, no sabe para dónde va, no sabe para dónde guiar su vida, ni la de su familia. ¿Saben por qué? Por lo que dice aquí, porque muchos están poniendo su confianza en los terafines. Los terafines son los ídolos. En ese tiempo mucha gente confiaba más en los ídolos que en el Señor, y hoy sigue pasando lo mismo. En ese tiempo los ídolos que tenían eran ídolos de piedra, de palo, de madera, como el día de hoy. Pero también, hermanos, hay otros ídolos. Hoy mucha gente ha puesto su confianza en los ídolos como el dinero, el trabajo, la diversión. Ha puesto su confianza en sí mismo. Ha puesto su confianza en su casa. Ha puesto su confianza en el esposo, en la esposa. Ha puesto su confianza en el papá, en la mamá. Ha puesto su confianza en lo que dice la gente que no conoce a Dios. Hoy mucha gente está igual que en ese tiempo. El pueblo de Israel andaba perdido, andaba vagando como ovejas que no tenían pastor, porque ellos habían puesto su confianza en los ídolos. Y hoy mucha gente está así. Y lamentablemente
Esa es la causa de por qué hay sequía en sus vidas, por qué hay sequía en sus matrimonios, por qué hay sequía en sus familias. Porque mucha gente ha puesto su confianza en esas cosas, en lugar de poner su confianza en su Creador. Dice la palabra también que además de que habían confiado en los ídolos, también ellos estaban escuchando a los adivinos. Estaban escuchando a gente que hablaba palabras y sueños mentirosos. Y hoy en día mucha gente está así. Hoy en día muchos cristianos escuchan más lo que dicen las noticias. Hoy en día mucha gente escucha más lo que dice un libro, una revista, lo que dicen los especialistas de este mundo, en lugar de escuchar lo que dice la palabra del Señor y poner por obra lo que Dios nos manda en su palabra. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dáselo como Él se lo merece. Dice que debido a esta actitud del pueblo de Dios, porque dicen, era el pueblo de Dios, hermano, no está hablando de gente que no conocía a Dios, está hablando del pueblo de Dios, el versículo 2. ¿Sí o no? Sí. Era el pueblo de Dios, no era la gente que no conocía a Dios. Debido a que ellos habían hecho estas cosas, ellos estaban sufriendo, ellos andaban perdidos, ellos estaban viviendo en sequía espiritual. Cuando la gente hace estas cosas, hermanos, la gente que conociendo a Dios, en lugar de buscar a Dios, en lugar de apegarse cada día más a Dios, busca a Dios solamente cuando tiene problemas, solamente cuando tiene una necesidad, esa persona va a andar perdida, va a andar sufriendo y va a andar siempre viviendo de derrota en derrota. Así vivía el pueblo de Israel en ese tiempo, debido a que estaba haciendo estas cosas. Pero fíjense lo que dice en el versículo 3. Dice, ¿contra quiénes? Contra los pastores se ha encendido mi enojo. ¿Por qué no dice contra el pueblo? Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes o a los líderes, a los pastores y a los líderes del pueblo. ¿Por qué Dios dijo que es contra los pastores y contra los líderes contra los que se había encendido su enojo? ¿Saben por qué? Porque los pastores, porque los líderes de ese tiempo no estaban guiando de manera correcta al pueblo de Dios, igual que hoy también. Hoy hay muchos pastores y líderes que en lugar de guiar al pueblo por medio de la palabra de Dios, lo están guiando por medio de consejos de hombres. Mucha gente el día de hoy vive en sequía espiritual porque los pastores ya no les predican acerca del pecado. Mucha gente dicen, yo he escuchado líderes decir, es que si les hablamos de eso la gente se va. Es contra esos pastores y contra esa clase de líderes contra los que Dios estaba y sigue enojado. Porque hoy dice, no, es que ahora ya no hay que hablar del pecado, ya no hay que hablarle a la iglesia de que viva en obediencia a Dios porque se ofende la gente. Por eso yo muchas veces he dicho aquí, yo prefiero que se vayan todos, pero por hablarles la palabra de Dios, a que se queden todos
manteniéndolos con mentiras. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere eso, hermano. Él estaba enojado y sigue enojado con aquellos pastores que en lugar de predicarle a su pueblo la palabra del Señor, están predicando otras cosas. Yo he escuchado gente que en lugar de predicar la palabra da discursos de política en las iglesias. Yo he dicho, ¿qué cosa es eso? ¿Qué estamos haciendo? Yo he visto gente que a la iglesia está metiendo las costumbres del mundo en lugar de concentrarse en adorar y alabar y predicar y enseñar la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hermanos, yo leo esto de la palabra y esto me hace a mí temblar. Porque yo sé que los líderes tenemos una grande bendición que Dios nos ha dado, pero también una grandísima responsabilidad de predicar su palabra y hablar todo el consejo que contiene la palabra. Porque dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 3, versículo 1, dice: no todos quieran ser, o no muchos quieran ser maestros, dice. No muchos quieran ser maestros, porque recibirán mayor condenación. Porque el maestro que enseña la palabra, pero no vive lo que enseña, es el que va a recibir la condenación de la que habla la carta que escribió Santiago. Y hoy hay mucha gente que habla de la palabra, que enseña de la palabra, pero no vive conforme a la palabra. Eso está pasando, hermanos. Y debido a eso el pueblo de Dios anda vagando como oveja sin pastor. El pueblo de Dios está siendo cautivado por sus oídos a través de las mentiras y los sueños vanos de los adivinos de este tiempo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que hablar en contra de las falsas doctrinas. Por eso nosotros tenemos que confrontar todo lo que no esté conforme a la palabra de Dios. No importa que a la gente le guste o no le guste, porque eso es lo que Dios ha mandado, que los pastores y los líderes que Él ha puesto al frente de su iglesia, de esa manera guíen y conduzcan al pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo, hermanos, que necesitamos todos tomar muy en cuenta, porque hoy mucha gente quiere enseñar, hoy mucha gente quiere predicar de Dios, pero a veces ni la Biblia conoce. Ese es el gravísimo problema. ¿Por qué creen que muchas veces yo he dicho aquí, para que un líder verdaderamente pueda enseñar y pueda hacerlo con eficacia y no saque los textos fuera de los contextos, necesita mínimo haber leído completamente la Biblia de tapa a tapa por lo menos unas 5 veces y tener un llamado de Dios y tener una preparación teológica, porque de lo contrario es muy seguro y probable que esa gente termine, en el afán de enseñar la palabra, termine desviando y confundiendo al pueblo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Hoy mucha gente, sin tener llamado de Dios, piensa que el llamado de Dios es como una carrera en el mundo. Mucha gente dice: yo quiero ser pastor, pero si no le ha preguntado a esa persona a Dios qué quiere Él de esa persona, ¿cómo se atreve a querer ser lo que Dios no le ha llamado? Yo no quería ser pastor, yo no lo busqué, yo no lo pedí. Fue Dios el que me llamó, y cuando me llamó yo me resistí varias veces hasta que Dios me convenció. Sí. No fue porque yo quiero ser, no nació en mi deseo, nació en el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de todos, hermanos. Porque vean lo que sucede cuando
pastores y líderes que no han sido puestos por Dios se ponen a guiar al pueblo. Hacen que el pueblo sufra, hacen que el pueblo viva confundido, hacen que el pueblo, en lugar de bendición, le venga maldición. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí la palabra: contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos, ¿qué va a hacer con su pueblo? Dice, visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. A pesar, escuchen esto, a pesar de que en este tiempo y en el tiempo de Zacarías había muchos líderes, y hay muchos líderes y pastores que no están guiando correctamente al pueblo de Dios, Dios va a castigar a esa gente, pero al mismo tiempo Él promete que visitará a su pueblo y lo visitará con la lluvia del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Saben que cuando la gente está viviendo así, hermanos, no está siendo bien enseñada. La gente vive en la vanidad. ¿Qué es la vanidad? ¿Sabe alguno de ustedes qué es la vanidad? ¿Sí saben? ¿Dónde? La vanidad, vamos a dar una definición muy sencilla. La vanidad es ocuparnos de las cosas del mundo y olvidarnos de las cosas de Dios. Hoy hay mucha gente que vive en vanidad. Hoy hay mucha gente que lo que más le preocupa es su trabajo, es su dinero, es su casa, es su coche. Lo que más le preocupa es su escuela, lo que más le preocupa es la ropa, la comida, los zapatos que se va a poner, porque está viviendo vidas vanas. Cuando tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, tú vas a estar continuamente pensando en las cosas de Dios y no en las de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que el apóstol Pablo, rápido vayan conmigo, a ver, pónganle una marca a Zacarías y acompáñenme a ver qué dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Están ahí? Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, busquen las cosas de abajo o de arriba. De arriba. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Pongan la mira en las cosas ¿de dónde? De arriba. No, escuchen bien, no en las de la tierra. ¿Por qué hoy poca gente le quiere servir a Dios? ¿Por qué hoy poca gente vive en vidas que le agradan a Dios? Porque mucha gente está poniendo su mirada en las cosas de la tierra y no en las de arriba, como lo dice la palabra de Dios. Mucha gente le decimos: ¿y por qué no vienes a servirle a Dios? Porque no tengo tiempo, es que mi trabajo no me permite servir. ¿Por qué no vienes a congregarte? Es que mi negocio tengo que atenderlo, porque esa gente ha puesto su mirada en el negocio, en las cosas de la tierra y no en las del Señor. Dios, hermanos, nos está diciendo que si nosotros no queremos vivir vidas vanas, nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque acuérdense, que no se les olvide, por favor, hermanos, la Biblia dice que así como tú y yo llegamos a esta tierra, así nos vamos a tener que ir de la tierra.
Llegaste con carro, llegaste con casa, llegaste con trabajo, llegaste con dinero. Llegamos sin nada. Yo muchas veces lo he pensado y digo, me voy a ir peor, porque llegué con un cuerpo y me voy a ir sin él. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué nos afanamos tanto por el trabajo? ¿Para qué nos afanamos tanto por el dinero? ¿Para qué nos afanamos tanto por la casa? ¿Para qué nos afanamos tanto por la diversión? ¿Para qué? Si esas cosas solamente la Biblia dice que son temporales. Cuando la gente pone la mirada en esas cosas, su vida se vuelve vana. ¿Qué cosa es algo vano? Algo hueco, algo vacío. Hay mucha gente que tiene vidas huecas, vidas vacías, vidas sin sentido. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, tu vida y mi vida se vuelven productivas. Se vuelven productivas no para nosotros mismos, sino para el Señor. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Es por eso que Él en el libro de Isaías decía: ¿a quién enviaré? Estaba platicando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo y dijeron: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y desde la tierra se escuchó la voz de Isaías que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero hoy en día hay muchas voces que se levantan y dicen: heme aquí, envíalo a Él. Porque yo no tengo tiempo, porque yo estoy ganando mucho dinero, porque yo tengo que seguir estudiando, porque yo tengo que seguirme divirtiendo, porque yo tengo que seguir atendiendo mi negocio, porque yo tengo que seguir descansando en mi cama, porque es bien pesado ir a esas reuniones de la iglesia. ¿Cuánta gente vive vidas vanas, vidas huecas, vidas sin sentido? Y por eso viven en sufrimiento. Y por eso viven en confusión. Y por eso viven en tristeza, viven en fracaso, viven en dolor. Eso es lo que está pasando en muchos lugares, hermano. Es tiempo de que pongamos atención a lo que dice Dios. Es tiempo de que tú te preocupes menos por las cosas de esta tierra y te empieces a preocupar más por las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo bien fuerte al Señor ese aplauso. No hagas, mi hermano, mi hermana, no hagas del trabajo, ni del dinero, ni de tu casa, ni de tu diversión, ni de tu descanso, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos, ni de tus papás, ni de tus hermanos. No hagas una prioridad de tu vida, porque la Biblia dice que la prioridad de nuestra vida debe de ser el Señor. Por eso Él dijo: busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás, la casa, la comida, el vestido, los zapatos, el dinero, la escuela, el trabajo, Dios te lo va a dar y me lo va a dar por añadidura. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra de Dios? Él desea, hermanos, lo que Dios desea. Ya lo vimos en el versículo 1 de Zacarías. Lo que Dios desea es que tú y yo le pidamos la llenura de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Si algo le vas a pedir, pídele la llenura del Espíritu Santo. Todo lo demás, lo que te hace falta para que vivas aquí en este planeta, Él te lo va a dar por añadidura. Él está diciendo: pídanme la lluvia. En tiempo de sequía, pídanme la lluvia. Yo se las voy a dar. Pídesela, mi hermano, mi hermana. No te preocupes por las otras cosas. Deja que Dios se ocupe de ellas. Él se sabe ocupar muy bien.
¿Cuántos dicen amén? Cristo, hermanos, cuando vino a esta tierra, nos dejó este ejemplo. La Biblia dice que Él todos los días iba a orar con el Padre. ¿Y qué pedía? Pedía la llenura del Espíritu sobre su vida. La Biblia dice que Él, antes de empezar su ministerio, y también los apóstoles, antes de que el Señor empezara su ministerio, la Biblia dice que Él se apartó, guiado por el Espíritu de Dios, al desierto. 40 días y 40 noches orando, ayunando, pidiendo la lluvia del Espíritu Santo sobre su vida. Y la Biblia nos da testimonio que después de esos 40 días y 40 noches en ayuno y en oración, clamando por la visitación del Espíritu Santo sobre su vida, Él regresó, dice el Evangelio de Lucas, Él regresó en el poder del Espíritu. Y cuando Él predicaba, las multitudes lo seguían. Él no se atrevió a predicar sin primero ser lleno del Espíritu. Él sabía que necesitaba la lluvia del Espíritu para poder predicar con eficacia, para poder expulsar los demonios, para poder sanar a los enfermos. Y por eso fue que Él continuamente oraba. Lo mismo le encargó a sus apóstoles. Después de que Él resucitó, se reunió con ellos y les dijo, vamos a Lucas capítulo 24, versículo 49. Vamos a ver qué les dijo el Señor aquí. Lucas capítulo 24, versículo 49, por favor. ¿Están ahí? Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, dijo el Señor, sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué les dio estas instrucciones el Señor a los apóstoles? Porque Él sabía que si no eran llenos del Espíritu Santo, ellos nunca podrían llevar a cabo con éxito la misión que Él les había encomendado. ¿Qué necesitamos nosotros para ser exitosos en la predicación de la palabra? La llenura del Espíritu Santo, hermanos. Por eso hay mucha gente que hoy en día no gana almas. ¿Saben por qué? Porque no está llena del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, dice Hechos 1:8. La llenura del Espíritu Santo hace que tú y yo seamos testigos eficaces del Evangelio de Cristo. Eso es lo que provoca. La gente que está llena, se ve la llenura en que anda compartiendo la palabra por todos lados y ganando almas para Jesucristo. La gente que no tiene la llenura, aunque pasen 10, 15, 20 años, no es capaz ni de ganar ni a su propio esposo o a su propia esposa para Jesucristo. Eso ocurre. ¿Necesitamos la llenura, hermanos? Yo creo que sí. La necesitamos todos. Necesitamos pedirla para que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, incluso cuando no quieras predicar de Cristo, el Espíritu Santo te va a empujar y te va a decir, órale, predica. El profeta Jeremías vivió esa experiencia. Y él decía, yo ya no quería hablar de la palabra.
pero tú me sedujiste, le decía al Señor, porque pusiste como un fuego dentro de mi corazón que me impulsaba a hablar de ti. Eso es lo que pasa cuando alguien está lleno del Espíritu. Se le nota en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de estudiar, en su manera de trabajar, en su manera de hacer las cosas. Se nota que esa persona está llena del Espíritu Santo. Hay gente que hoy en día piensa que la llenura del Espíritu Santo se consigue con ir a 1, 2 o 3 reuniones. No. Me voy a juntar con alguien que está ungido y entonces a mí se me va a pasar el Espíritu. Si tú no buscas al Espíritu, ¿cómo se te va a pasar el Espíritu? Si tú no quieres esa llenura del Espíritu, ¿cómo pretendes que el Espíritu Santo llene tu vida? Y cuando la gente no es fiel con Dios, cuando la gente no hace a Dios la prioridad de su vida, difícilmente esa persona va a poder ser llena algún día del Espíritu Santo. Eso es lo que le está pasando a mucha gente hoy. Nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, todos los días oraban y pedían la lluvia del Espíritu Santo sobre su vida. No era en la reunión de oración, no, era diario, era a cada momento. Y tú y yo tenemos que vivir de esa manera. Eso es lo que Dios le está pidiendo a la iglesia, es lo que le está mandando. Pidan la lluvia. Y a veces hasta eso nos da flojera hacerlo. Qué terrible es. Dios te diciendo, pide. Si tú siendo malo le das cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial te va a dar su Santo Espíritu si tú se lo pides? Es difícil pedir al Espíritu Santo, hermano. No, es muy fácil, pero tienes que pedirlo con todo tu corazón. Tienes que anhelarlo y decirle, Espíritu Santo, yo sin ti nada puedo hacer, yo te necesito, ven a mi vida, lléname con tu presencia. Tienes que decírselo todos los días, a cada momento de tu caminar en esta vida. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver, hermanos, qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo se derrama en la iglesia. Amén. Vamos a regresar a Zacarías. ¿A alguno le está hablando Dios en esta noche? Dice en el versículo 3, voy a seguir leyendo porque hay cosas que todavía no hemos meditado. Dice: castigaré contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá, ¿cómo dice? Como su caballo de honor. ¿En dónde? ¿Por qué no dice y los pondrá como unas ovejas? Porque cuando el Espíritu Santo, cuando la visitación del Espíritu Santo viene a nuestra vida, Dios te va a hacer un instrumento de guerra para Él. Te vas a convertir en un instrumento de guerra para que Dios te pueda utilizar y puedas derrotar y humillar al diablo cada vez que el diablo se atreva a venir contra ti. Él es el que va a salir derrotado, no nosotros. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo. Y luego dice, y serán como valientes en la batalla, que en la batalla. Escucha, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú recibes un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. No te da miedo ni el mismo diablo.
¿Cuántos dicen amén? Yo conozco a cristianos que a mí me han dicho y que a otros hermanos les han dicho y ellos me han contado a mí. Me han dicho, es que ustedes están mal porque se están metiendo en terrenos muy peligrosos por estar haciendo lo que están haciendo. ¿Y cuáles son los terrenos peligrosos? Van a hacer enojar al diablo, pues es lo que queremos. Es lo que queremos. Queremos sacar al diablo de su comodidad, porque muchos cristianos le tienen miedo al diablo, porque no saben que el que nos tiene miedo a nosotros es el diablo. Él es el que tiene miedo. Pero el problema es que a muchos les ha engañado y les ha hecho creer que si se meten con él les va a ir mal. Es al revés. ¿Cuántos dicen amén? Es al revés, hermano. Nosotros cuando estamos buscando de Dios, hermanos, Dios te da una valentía que proviene de su espíritu. ¿Para qué? Para que no le tengas miedo al diablo cada vez que te tengas que enfrentar contra él. Eso es lo que pasa. Hoy mucha gente niega incluso que haya una guerra espiritual, cuando la Biblia dice claramente que nosotros no tenemos una lucha, una guerra contra seres de carne y sangre, sino contra los principados y las potestades y las huestes de maldad de este siglo. Muchos cristianos tienen que darse cuenta que estamos metidos en una guerra, y la guerra es a muerte, y el botín son las almas. Y Dios quiere que nosotros nos metamos a la guerra, luchemos contra el diablo, lo pisotemos en el nombre de Jesús y le arranquemos las almas, para que las almas vengan al conocimiento del Señor. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor que envíe la lluvia de su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios que van a ocurrir varias cosas. Ya vimos ahorita algunas, ¿no? Pero vamos a ver, a partir del versículo 6, hay varias más. Lo primero que va a ocurrir cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo es que vamos a ser fortalecidos por el Señor. Amén. Dice el 6, porque yo fortaleceré, está hablando el Señor, la casa de Judá. Vamos a ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, porque solamente así, hermanos, es como nosotros podemos vencer todos los ataques del enemigo. Es por eso que también Zacarías, en este mismo libro que él escribe, en el capítulo 4, versículo 6, dice: no es con espada ni con ejército, ha dicho Jehová de los ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, como tú y yo vamos a poder derrotar y humillar al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice también en este mismo versículo 6, lo primero que va a pasar es que vamos a ser fortalecidos. Cuando el Espíritu Santo se derrama en nuestra vida, recibimos esa fortaleza. Y luego dice en el mismo 6, y guardaré la casa de José. ¿Qué más va a suceder? Seremos guardados, dice la palabra. Seremos protegidos. ¿Quién nos va a proteger? Dios. Seremos protegidos por Dios para que el enemigo no pueda hacernos daño. Porque el profeta Isaías escribió, Isaías 54, 17, dice: ninguna arma forjada prosperará contra ti, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, ha dicho Jehová. Dios nos guarda cuando nosotros somos llenos de su Espíritu, para que en la batalla el enemigo no nos pueda hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? También dice el 6, y los haré volver. ¿A quién les va a hacer volver Dios? Los haré volver, porque de ellos tendré piedad.
Dice, y serán como si no los hubiera desechado. Los haré volver. ¿Quiénes son los que van a volver? La gente que se ha ido. Cuando el Espíritu Santo es derramado en un lugar, hermanos, aún la gente que se ha ido, aún la gente que se ha dejado de congregar, Dios la va a hacer que regrese nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Eso siempre ocurre, hermanos. Eso siempre ocurre. No los vas a traer tú ni yo, los va a hacer volver el Señor. Él los hace volver. Por eso Él dice, yo tendré de ellos misericordia. También dice en el versículo 6, en cuarto lugar dice, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Una iglesia que está llena de la unción del Espíritu Santo, cada vez que clame a Dios, va a ser escuchada por Dios. Cada vez que clamemos a Dios, no de vez en cuando, cada vez que clames a Dios, va a ser escuchado por Dios. Él así lo ha prometido. No solo aquí, en Jeremías 33:3 Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Dios, hermanos, es un Dios que siempre escucha y que siempre responde al clamor de un pueblo que está ungido. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver otra cosa, versículo 7. Dice, y será Efraín como valiente. ¿Y qué va a pasar? Y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. ¿Qué va a hacer Dios con aquellos que están llenos de su Santo Espíritu? Nos va a alegrar. Nos va a alegrar a causa, dice, del vino, que es símbolo del Espíritu. No es símbolo del tequila ni de la cerveza, que si no, muchos van a querer saliendo de aquí de alegrarse con eso, y eso no es lo que dice la palabra. El vino es símbolo del Espíritu Santo. Y dice que nos alegraremos a causa del vino, a causa de esa llenura de su Santo Espíritu. Pero dice que no solamente nos vamos a alegrar nosotros, también eso va a producir que nuestros hijos se alegren, porque ellos van a ver el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y también dice al final de este versículo, su corazón se gozará en Jehová. ¿Cuántos saben cuál es la diferencia entre la alegría y el gozo? La alegría se produce por cosas externas, por cosas buenas que te ocurren a ti y a mí en la vida. Así se produce la alegría. Cuando tú eres sanado, cuando tú eres perdonado, pues estás alegre. Pero el gozo, hermanos, es algo que Dios produce en nosotros a pesar de que estemos enfrentando los peores problemas, las más terribles pruebas, sean personales, sean familiares, sean económicas, sean de salud. Cuando tú tienes el gozo de Dios, tú vas a poder estar seguro y confiado en que Dios, a pesar de eso, está contigo y te va a dar la victoria, y por eso vas a tener gozo en tu corazón. Eso es lo que se produce cuando hay gozo en nuestra vida. Versículo 8, aquí hay otra cosa que va a ocurrir en nosotros. Dice en el versículo 8, yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán, ¿qué cosa? Y serán multiplicados tanto como fueron antes. ¿Qué más se va a producir cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Cuando en un lugar se ha derramado la presencia de Dios, eso va a provocar que en ese lugar
donde se manifiesta su presencia, haya multitudes. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo llegaba a un lugar, ahí llegaban las multitudes de gente. Cuando la presencia de Dios, hermanos, es derramada en un lugar, van a llegar multitudes de personas a buscar esa presencia de Dios. Dios, hermanos, siempre ha deseado que su pueblo reciba todas estas cosas. Pero el secreto está en que nosotros busquemos esa llenura de su Santo Espíritu. Dios quiere, hermanos, que tú y yo busquemos esa presencia. Y Él va a hacer que muchas personas, habrá multitudes. Donde está la presencia de Dios hay crecimiento y bendición, hermanos. Siempre es así. Si ustedes leen los 4 evangelios se pueden dar cuenta de que esto es así. Siempre que la presencia del Señor estaba en un lugar, había multitudes, había crecimiento y había bendición de Dios en esos lugares. Siempre que en un lugar está la presencia, paz. Nosotros hemos visto la bendición de Dios, hemos visto el crecimiento de Dios. Sí, esas son las lluvias tempranas, pero prepárense porque vienen las lluvias tardías. Si lo crees, dale un aplauso al Señor, porque eso es lo que dice su palabra, que Él va a hacer. Escucha lo que dice, vamos rápido a Levítico 26:9 y luego vamos a regresar a Zacarías. Levítico 26:9. Levítico 26, versículo 9. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios aquí: porque yo me volveré a ustedes y los haré crecer. Subraya eso, los haré crecer y los multiplicaré. ¿Y qué más? Y afirmaré mi pacto con ustedes. Cuando Él viene, hermanos, cuando la presencia del Señor viene a un lugar, a una vida, a una familia, Él dice que nos hará crecer, nos hará multiplicar y Él afirmará su pacto con nosotros. ¿Cuántos anhelan que la presencia de Dios venga? Por eso cuando su presencia está, es inevitable que haya crecimiento. Es inevitable que haya bendición. Es inevitable que haya milagros. Lo creyeron 2. Es inevitable, hermano. Hemos estado escuchando testimonios del poder de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de nosotros está su presencia. En donde no se manifiesta la presencia de Dios, ahí no ocurre nada. Por eso hay iglesias que aunque se reúnen y aunque cantan y aunque están cada 8 días o cada tercer día en un lugar, ya no pasa nada, porque ahí ya no se manifiesta la presencia. De la misma manera que en lo físico, cuando la lluvia cae sobre un campo, la lluvia hace germinar los cultivos, los hace crecer, los hace multiplicarse, ¿sí o no? Así como en lo físico pasa eso con la lluvia que cae, la lluvia física que cae del cielo, así también pasa en lo mismo en lo espiritual, cuando la presencia de Dios se derrama en un lugar. Aunque no queramos, cuando la presencia de Dios está en un lugar, va a haber crecimiento, va a haber multiplicación, va a haber bendición de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sí lo creo, no sé ustedes. Vamos a regresar a Zacarías. Ya casi terminamos, que muchos creo ya están durmiendo. Versículo 9 y 10 dice:
bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí. Escuchen esto. Aún en lejanos países la gente se va a acordar de Dios. ¿Cómo es que en lejanos países la gente puede acordarse de Dios? ¿Saben por qué? Cuando empieza a escuchar los testimonios del poder de Dios. Cuando la gente empieza a escuchar lo que Dios está haciendo en un lugar, aunque esté lejano, aunque sea en otro país, la gente va a comenzar a buscar de Dios, a acordarse de Dios. Dice aquí, y vivirán con sus hijos y volverán, pero yo los traeré de la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa el lugar a donde la gente no conoce a Dios. Dios está diciendo, Él está anunciando, hermanos, que cuando su Santo Espíritu se derrama en un lugar, habrá gente que está viviendo en el mundo que va a ser atraída a la presencia de Dios. Y luego dice, y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Estaba yo leyendo en la versión de la Biblia del lenguaje actual y dice el versículo 10, serán muchos los que vengan y no habrá lugar para todos. Serán muchos, hermano. Dios, desde hace años, desde que la iglesia había comenzado y aún antes, Dios nos ha estado profetizando a través de siervos suyos, gente que ha venido de otras naciones a decirnos esas cosas. Gente que nos ha dicho, llegará gente de otras naciones, como lo dice la palabra. Y nosotros hemos sido testigos aquí de eso. Ha llegado gente de Italia, gente de Colombia, gente de Estados Unidos, gente de Canadá, gente de Bolivia, gente de Kenia, gente, una isla, se me olvida. Ya dijimos de Colombia. No, ¿cómo se llama la isla? Martinica. Y nos decía una profeta de Colombia, lo que Dios está haciendo en Colombia, en mi país, nos lo dijo esa mujer, nos profetizó. Lo que Dios está haciendo en mi país, en el avivamiento que Él ha derramado allá, Dios lo va a hacer 3 veces más grande aquí. Por eso dice la palabra, en este versículo 9 y 10 Dios habla de que Él va a reunir a gente de todas las naciones de la tierra, gente que vendrá de lejanos países. Serán tantos los que vengan que no habrá lugar para todos, dice el Señor. Él reunirá gente de muchas naciones. Y eso es lo que Dios nos ha estado dando muestras de lo que Él ha dicho, que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y luego, para terminar, versículo 11 y 12, no solamente dice que seremos reunidos, también seremos, dice en estos versículos, vamos a ser guiados por el Señor. Y dice en el versículo 11 y 12, dice, y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Dios, hermanos, dice aquí que Él va a guiar a su pueblo. Cuando Él guía a su pueblo, Él va a hacer que podamos atravesar, como le pasó al pueblo de Israel, aún por medio, dice, los hizo atravesar por el medio del mar.
Y dice la Biblia que los hizo atravesar como por tierra seca. Él se va a encargar, cuando Dios guía a la iglesia, Él se encarga de humillar y de avergonzar a todos los enemigos que se levantan contra su iglesia. Por eso Él dice, y caminarán en su nombre. Porque Dios quiere que tú y yo nos dejemos guiar por Él. ¿Cada cuándo? Todos los días, todos los días. Cuando el Espíritu Santo se derrama en un lugar, hermanos, dice la carta a los romanos, y con eso termino, que vamos a ser guiados por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, pero escuchen esto. ¿Qué necesitamos orar? ¿Qué necesitamos pedir, dice Dios? La lluvia. Yo quiero que en este momento, hermanos, cada uno de ustedes, con sus propias palabras, le pida al Señor que le envíe esa lluvia de su Santo Espíritu sobre su vida. Pero háganlo, comiéncenlo a hacer, hermanos, con tus propias palabras. Pídele al Señor que te dé esa lluvia que Él nos quiere dar. Él en esta noche te está diciendo, pídeme la lluvia. Haz lo que hizo la iglesia primitiva. Ellos se reunieron como el Señor les mandó en el aposento alto, y estuvieron clamando por esa lluvia del Espíritu Santo en sus vidas. Y la Escritura nos dice que todos los que estuvieron en ese lugar quedaron llenos del Espíritu Santo, porque todos estaban pidiendo que descendiera esa lluvia sobre sus vidas. Dile, Señor, dame esa lluvia de tu Santo Espíritu en esta hora. Yo necesito, Señor, tu Santo Espíritu en mi vida. Te pido que me llenes con tu presencia, así como tú llenaste a los apóstoles el día que ellos clamaron por esa llenura de tu Espíritu en el aposento alto. Padre, envía tu lluvia, envía la lluvia de tu Santo Espíritu sobre mi vida. Díselo al Señor, dile, lléname en esta noche. Tú has dicho, Padre, que a todos los que te pidamos tu Santo Espíritu, tú nos lo vas a dar. Y por eso, Señor, yo te pido, conforme a tu promesa, que me llenes de tu Santo Espíritu. Yo tengo hambre, yo tengo sed, Señor, de la visitación de tu Santo Espíritu. Yo te pido en esta hora, te pido, Señor, que cumplas, Señor, tu promesa en nuestras vidas, que cumplas tu promesa, Señor, en este lugar, y que envía, Señor, la lluvia de tu Santo Espíritu sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre mis hermanos, Señor, que están aquí en esta noche. Pídele, mi hermano, mi hermana, pero hazlo como lo hacía David. Él le decía, así como el ciervo que brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dile al Señor, Dios mío, mi carne te anhela, mi corazón te desea. Pídele al Señor en este día que te llene de su Santo Espíritu. Oh Espíritu Santo, ven y derrámate sobre nuestras vidas. Llénanos de tu presencia en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Llénanos, Señor, porque reconocemos que tenemos una grande necesidad de tu visitación. Reconocemos, Señor, que hoy, Señor, estamos atravesando por sequía, y por eso, Señor, conforme a tu palabra, te rogamos que envíes la lluvia. Envía, Señor, esa lluvia sobre nuestra vida que tú has prometido. Sigue orando, hermano, hermana, síguele pidiendo que te llene de su presencia.
Sigue clamando por la lluvia de su Santo Espíritu sobre tu vida, sobre tu familia. Sigue pidiendo: Espíritu Santo, ven y lléname con tu presencia. Yo te necesito, yo te anhelo, yo te busco con todo mi corazón, Señor, en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre Dios, derrama tu lluvia. Tú lo prometiste, Señor, que para estos tiempos es tu promesa. Tú prometiste, Padre, que sobre tus siervos y sobre tus siervas tú derramarías la lluvia de tu Santo Espíritu. Y hoy te rogamos que la hagas caer sobre nuestras vidas. Hazla caer sobre este lugar. Hazla caer, Señor, en tu iglesia. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Santo Espíritu de Dios, danos más de tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue clamando. Dice su palabra que todo lo que tú le pidas conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. Es su voluntad que tú recibas la lluvia de su Espíritu. Por eso confiadamente tú se lo puedes pedir. Oh Espíritu Santo, danos más de ti. Danos más de tu presencia en nuestras vidas, Espíritu Santo. Oh sí, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu pueblo clamando, Señor, pidiendo la lluvia, así como tú nos has dicho. Concédenos, Señor, que sobre este lugar caiga tu gloria, que sobre nuestras vidas se derrame tu presencia en esta hora. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue alabando al Señor. Su presencia está viniendo a tu vida. Su presencia se está derramando sobre tu vida. Dale gracias.